sexual sigue siendo una problemática que acecha a nuestra sociedad. Cuando hablamos de este delito nos referimos a las actuaciones que atentan contra la libertad e integridad de una persona y hoy en nuestro programa analizaremos este tema. Vergüenza, temor y confusión son algunas de las sensaciones que pueden presentar las personas que han sido víctimas de abuso sexual. Estos hechos constitutivos de delito están castigados en el Código Penal venezolano. Debido a lo notable de esta problemática, decidimos exponer en nuestro programa la importancia de tomar en cuenta este tema de abuso sexual hacia menores de edad, sus aspectos generales, consecuencias y medidas preventivas. No olviden que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para disfrutar de todo el contenido extra que nuestro canal Televen tiene preparado para ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es un delito que se ha ido incrementando desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad y que ha generado un alto índice de las estadísticas criminales en los organismos de seguridad. El Ministerio Público, en voz del propio fiscal general Tarek William Saab, destacó que entre enero y agosto del año 2022 recibieron 718 denuncias de abuso sexual contra niños y adolescentes, arrojando un promedio de 3 casos cada día. Las cifras son cada vez más alarmantes, quedando demostrado que este delito es un fenómeno que va en aumento. Se va a denominar como abuso sexual toda transgresión, toda licencia que se da de repente de una persona sin consenso de la persona que está siendo afectada, donde se está afectando la integridad física, dígase desde la expresión o la coacción verbal hasta el tocamiento, hasta el roce, hasta finalmente la penetración. El encierro tal vez ha hecho un factor importante en este comportamiento humano y debemos de tomar en cuenta que el abusador, el 90% casi siempre es un familiar, casi siempre es alguien muy cercano a la víctima, puede ser un vecino, uno allegado, el padrino, el abuelo, el tío, el primo. De 1.430 casos que se recibieron en un año, el 25% de esos casos eran violencia sexual. El otro porcentaje eran violencias que tienen que ver con la violencia física, psicológica, patrimonial, las otras violencias. Y de ese 25%, el 44% eran niñas, niños y adolescentes, y el 55% eran mujeres. Hoy en día, a través de las redes sociales, estamos masificando un poco más la información. No es que no ocurra, siempre ha ocurrido, pero hoy en día se está visibilizando. El caso que describiremos esta noche data del mes de octubre del año 2021, cuando una adolescente de apenas 14 años fue víctima de abusos por parte de su padrastro. Estos hechos ocurrieron cuando la madre de la joven se encontraba trabajando. El hecho ocurre el día 1 de octubre del año 2021. Él le hizo a la niña, hubo acto carnal, sin defloración. La niña me lo dice, eso ocurre el 1 de octubre y la niña me lo manifiesta ya abiertamente el 18 de octubre, porque estaba bajo amenaza de este agresor. Yo estaba laborando, era tema de que los niños estaban en pandemia todavía, uno también a veces trabajaba por guardia y bueno, sucedieron los hechos justamente donde vivimos. Pasaron 17 días de lo ocurrido y la joven le confesó a su mamá el abuso que vivió por parte de su padrastro, planteándole un caso hipotético que había visto en la televisión. Es importante conocer que la vulneración de la sexualidad de un niño puede perjudicar su desarrollo e impedirle establecer relaciones afectivas. Yo ese 18 de octubre llegó a mi casa y lo de rigor, cómo le había ido en sus clases, qué había hecho, qué le habían mandado de tarea. Cuando ella me dice que había visto un programa en el cual el padrastro le había hecho
su hijastra, que si eso era malo. Por supuesto, en ese momento yo me alarmo y empiezo con las preguntas, la observo nerviosa, empieza a frotarse las manos. Duré como aproximadamente media hora buscando la manera de llegarle hasta el punto que le pregunto que si este sujeto le había tocado en alguna oportunidad. Y es cuando me dice, mami, sí. En ese momento, cuando me enteré, ella me relata todos los hechos, cómo fue. Este sujeto tenía 1 año de relación con la madre de la niña. Sin embargo, ese tiempo no fue suficiente para mostrar su verdadera personalidad e intenciones. Pues fíjate que no, porque yo duré mucho tiempo y muchos años sola, porque, lamentablemente el papá de la niña ya fallecido, tuvo una condición de salud que me mantuvo alejada de él, y yo me quedo sola. Entonces, cuando yo digo, me voy a dar la oportunidad con esta persona, una de las cosas que vi era una persona familiar, con unas hijas, con una familia bien constituida, trabajador, respetuoso, y nunca, ni siquiera a nivel sentimental, digamos, adulto, nunca sentí que había algo anormal, que ese que te da que tú dices, oye, pero esto nunca. De hecho, más bien era hasta protector con mi hija. A pesar de que este delito es cometido generalmente por hombres, el psicólogo Manuel Fariñas nos comenta que también existe un porcentaje considerable de mujeres abusadoras. Un 30% de lo que yo puedo atender a lo largo de estos últimos años han sido mujeres perpetradoras, han sido tías, han sido madrastras, han sido personas que están contenidas con el odio y por agredir a sus parejas o a sus exparejas cometen estos actos. Personas que no han deseado tener a la cría, en el caso de los recién nacidos, que han grabado videos, han involucrado y han sido cómplices de estas parejas nuevas. Hay un componente muy distinto entre hombres y mujeres. Hay diferencias de géneros con respecto a cómo es el tipo de abuso y en qué situaciones se abusa, más allá del componente de la caracterización de la personalidad. Los médicos forenses son profesionales de la salud que trabajan en los servicios de medicina legal y son ellos quienes determinan el origen de las lesiones sufridas en un abuso sexual. Hacemos evaluaciones en líneas generales, todo lo que compete a medicina legal. Eso incluye evaluaciones físicas de la víctima, evaluaciones de lesionados y también hacemos evaluaciones o peritajes en los casos de violación, ¿ok? Obviamente cada caso en particular tiene su manera, su técnica, es totalmente distinto. La doctora Marbelis Coronel nos explica cómo es el proceso médico al que se debe someter una persona que haya sido víctima de abuso sexual. En los casos de violación, pues la víctima se somete a un examen físico riguroso. El examen físico se hace por áreas anatómicas, se toma la parte genital, paragenital y extragenital. En estas áreas se evidencian si existe algún tipo de lesión, si presenta algún signo externo, ¿ok? Sobre todo en las áreas extragenitales que nos pueda orientar específicamente a la denuncia que se interpone. Más adelante indagaremos en la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las conductas que puede presentar un pederasta? La pederastia es una situación en la que un menor de edad sufre un abuso sexual por parte de un adulto. Además, estos sujetos establecen una serie de características que incluyen todo tipo de conductas o comportamientos donde se usa a un niño o adolescente como objeto sexual. Informándome en la conducta de un pederasta, la conducta de un pedófilo, de allí extraje muchas de las conductas que él tenía, como por ejemplo solitario, no le gustaba compartir con nadie, o sea, era como para que no lo detectaran y muchas cosas más que ya después a detalle voy viendo, ¿no? Y voy analizando, pero jamás te puedo decir, porque de haberlo sentido, inmediatamente no entra en mi casa. Normalmente hablamos de perfiles de personalidad donde hay un abuso, hay una, como hablábamos anteriormente, una licencia que se está tomando el adulto en este caso para satisfacer una necesidad. Son personas con insatisfacciones sexuales, son personas que no ven de repente las consecuencias de sus actos. Algunos sí están marcados por la premeditación y la alevosía,
pero sí efectivamente tienen una planificación al arremeter contra la víctima diciéndoles que les puede pasar algo a sus familiares, que les puede pasar algo a ellos, que pueden destruir sus familias. Entonces, si hay un grado de atención, si hay un grado de vigilancia, de premeditación en las acciones. Para ninguna madre es fácil asimilar que la intimidad de su hija fue vulnerada. Sin embargo, luego de 17 días de lo sucedido, la joven decidió interponer la denuncia ante los órganos de seguridad. Una reacción muy dura, empezando por allí, una reacción muy dura porque como madre te podrás imaginar el impacto. Lo primero que hice fue abrazarla y creerle totalmente. Uno sabe quién trae al mundo y yo estoy muy clara de lo que tengo, ¿no? Lógicamente, pues duramos 2 días aproximados para poder poner la denuncia porque ella no quería, porque como estaba bajo amenaza sentía mucho temor, tenía mucho miedo. Hasta que ella se concientizó y se dio cuenta de que había que hacerlo para que no le sucediera a otra persona, a otra niña, a otro niño. Y se hizo la denuncia pertinente el día 22 de octubre del año 2021. Miedo, depresión y ansiedad son algunas de las afectaciones a nivel emocional que puede presentar una persona que haya sido víctima de abuso sexual. La primera connotación es emocional, o sea, hay un daño, hay una afectación sobre su seguridad, sobre sus temores, sobre la confianza que se tiene hacia el mundo y hacia finalmente la decepción de alguien donde esta persona puede haber confiado, se puede haber acercado por aproximaciones sucesivas, bajo las caricias, bajo también las promesas. No siempre se perpetran los hechos desde la violencia. Algunas veces se les induce, se les incentiva y no se ve el grado desde el punto de vista de la víctima como que estuviera pasando algo malo, hasta que finalmente hay una afectación dentro de lo emocional. Se te nubla el mundo, te cambia la vida. Tienes que aprender a vivir todo el tiempo con una angustia, ¿okay? En el caso específico de mi hija, los sueños. Son sueños que no son ya tan seguidos, pero sí en ocasiones. Ella por lo menos en la calle ve a una persona con las características de este sujeto y se queda pálida. Tengo yo que, si estoy al lado de ella, abordarla, y cuando le ha tocado que está con otra persona, me lo manifiesta y me dice, ay mamá, qué cosa tan horrible. Yo, como adulta, como mujer, como madre, es un dolor que es inexplicable. Marbelis Coronel nos explica cuál es el proceso médico-legal que se debe realizar cuando hay un delito de abuso sexual. Es importante conocer que el procedimiento médico va a depender de la edad del paciente y del tiempo que transcurrió del hecho, ya que esto determinará el tipo de pruebas que se le realizarán a la víctima. De entrada, pues al conocer sobre el caso, se pone la denuncia ante varios entes. Se puede ser al Ministerio Público, la unidad de víctimas, igual al 6CPC que maneja la unidad de víctimas. Después que tú interpones una denuncia, efectivamente se corrobora toda la información, ¿ok? Donde ocurrieron los hechos, se le realiza un pequeño interrogatorio a la víctima y obviamente después de eso se solicita mediante al ente, en este caso la institución, ¿ok?, la presencia de un experto forense para dictaminar si efectivamente en este caso existe o no alguna violación. Según el psicólogo Manuel Fariñas, no siempre en los casos de violaciones el abusador pertenece al círculo familiar de la víctima, sino que este delito se puede dar en diferentes escenarios. Tenemos que trascender a ese criterio porque nos quedamos a toda voz diciendo solamente son esas personas porque tienen la facilidad, porque tienen la cercanía, porque el niño logra identificar como su círculo de confianza y después se violenta. No, tenemos que estar más atentos que personas solitarias, personas con insatisfacciones sexuales, personas con impulsividad, personas con alteraciones, con dificultades de aprendizaje, son también posibles amenazas. Entonces tenemos que mantener la vigilia activa y no solamente decir, bueno, son los familiares, porque se hace un exceso a veces de protección y se descuidan los flancos que pueden ser cuidadores, pueden ser profesores, pueden ser personal ocasional. Hay gente que solamente le ha tocado cuidar a un niño en una oportunidad y listo, se perpetran. La presidenta de la organización Tinta Violeta, Daniela Hinojosa, describe cuál es el tipo de ayuda que les brindan a las mujeres que han sido víctimas de abusos. Nosotras hacemos acompañamiento amoroso, lo hemos llamado, porque, bueno, acompañamos desde el amor, ¿no?
Y eso incluye la gestoría del caso, es decir, acompañamos a las sobrevivientes a cada uno de los pasos que tienen que dar y hacemos un plan de salida para ella, un plan de qué hacer a partir del momento en que llega con nosotros. Eso incluye atención psicosocial individual, atención psicosocial grupal, asistencia legal u orientación legal. Es importante reconocer que la ayuda psicológica es de vital importancia cuando se ve vulnerada la intimidad de una persona. Las dos tenemos la ayuda psicológica. La niña, por factor distancia, tiempo, por la parte colegial, ella muchas veces se comunica inclusive con su psicólogo telefónicamente. Yo he estado en conversaciones con mi psicólogo, pero he estado un poco más cerrada a asistir, porque mi mejor psicólogo va a ser la justicia. Yo estoy errada, pueda que lo esté, pero yo pienso que cuando se da justicia y yo sí que cierre este ciclo, entonces ahí es cuando yo digo que yo buscaría la ayuda. La denuncia a tiempo siempre será un factor importante en estos casos. A veces el abuso persiste en el tiempo y las denuncias llegan lamentablemente muy tarde. Ya la víctima ha tenido muchos sucesos y de repente el hecho ha perdurado unos 3, 6 años. Siempre hay algo que detona el hecho de realizar la denuncia. Si estamos frente a situaciones de abuso como las contadas esta noche, es fundamental que se haga la denuncia para cumplir con todo el protocolo de investigación pertinente. Los casos que se incrementaron fue por el hecho de que pude estar en contacto, o ellos, los familiares, pudieron estar mucho más en contacto con los niños y verificar, mira, tienes un moretón, hay contusión, hay lesión, el niño de repente no tiene un buen tema de conversación o no, es muy introvertido en el colegio. Entonces, los casos en líneas generales, de donde viene la denuncia es muy variada. No siempre es el familiar quien interpone la denuncia. La denuncia la puede hacer en cualquier cuerpo policial. Cualquier cuerpo policial está entrenado, capacitado y prácticamente obligado a recibir una denuncia de cualquier tipo. Específicamente, bueno, estamos hablando de abuso infantil. Posterior a eso, el examen sí hay un solo sitio donde realizarse, que es nuestra sede, pues, Senamed, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, y debe ser realizado por un experto capacitado. Acuérdate que eso se interpone una denuncia, es un caso que se le hace seguimiento, y ese seguimiento para dictaminar al final con todo el equipo multidisciplinario si existe o no el abuso como tal. Para la mamá de la víctima del caso de hoy, no fue fácil asumir todo lo que estaba pasando. Ella, como muchos ciudadanos, realizó el proceso legal sin la compañía de un abogado por falta de recursos. Tuve que trabajar sola. Eso fue en el circuito judicial de Guarenas, donde puedo decirte claramente que allí el trato es muy pésimo, ¿ok? Y bueno, mira, de sacar copias de expediente, para estar a las 5 o 6 de la mañana haciendo una cola donde te colocan y uno está con las personas que se van a presentar. Cuando pides o llegas al sitio, ¿para qué viene usted? O sea, los términos, todo te lo ocultan, todo. Si no tienes un abogado al lado, es horrible. Yo viví muchas pesadillas con este caso y todavía puedo decirte que no se ha hecho justicia. El día de la audiencia preliminar, la madre de la víctima no fue notificada, lo que fue causal para que el hombre ganara la apelación con una sentencia de 3 años y 8 meses de medida cautelar. Enterarse de esta noticia fue muy duro para ella y su hija. Es por ello que decidió buscar ayuda con una amiga, quien le recomendó comunicarse con la ONG Tinta Violeta. Hice la llamada y entonces me asignan este abogado. Cuando me asignan el abogado, gracias a Dios se pudo hacer la apelación a la pena impuesta a esta persona de la medida cautelar y empiezo a trabajar con el abogado. Y ellos tienen lo que es la parte de la ayuda psicológica.
y inmediatamente eso fue como quien dice de la mano. Nosotras la vamos a asistir, la vamos a orientar, vamos a estar cada vez que necesite ir a la fiscalía o las veces que sea más difícil la situación, porque con la prevención previa. Claro, pero si ella no quiere denunciar, es su decisión, no es nuestra. Frente a este tipo de situaciones, el psicólogo juega un papel fundamental. Tanto las víctimas como sus familiares deben contar con este apoyo para sobrellevar y superar la situación. Tenemos psicólogas especializadas en niños, niñas y adolescentes, y tenemos psicólogas especializadas en violencia basada en género de mujeres adultas. Y bueno, es con muchos juegos, tenemos unas muñequitas que se les quitan las partes del cuerpo, se les quitan como los diferentes, sí, y entonces ellos pueden ir como señalando que les tocaron, ¿no? En ambientes lúdicos. Ella está estable, gracias a Dios. Sin embargo, ha presentado ciertos altibajos. La psicóloga, parte de lo que me dijo fue eso, ella va a tener altas y bajas. Esto es un proceso muy lento, va poco a poco. Sí tuvo un bajón ahorita, por lo menos en su primer lapso. Una niña que está en 4º año. Está ahí como quien dice recuperándose, pero pide mucha justicia. Y quiere transmitirle a todas esas niñas, y me lo hizo saber, mamá, por favor, dilo. Es importante que lo diga, que ella no quiere que ningún niño pase por esto, que no sientan miedo, que busquen ayuda en fundaciones, con una persona, un familiar, si no tienen la confianza con su mamá, con una hermana, no importa, que busquen a alguien con ellas que consideren poder hablar para que el agresor se haga justicia. Todo profesional es capacitado para dar una respuesta positiva, y si estudiamos es porque existe la posibilidad, pues, de sanar psicológicamente a un ser humano dañado y maltratado. A veces el sentimiento de culpa es lo que no termina la víctima de superar. O sea, sí es algo que se puede trabajar desde el punto de vista psicológico, social, el apoyo, las redes de acompañamiento. Pero no podemos sentenciar y marcar a la persona de que más nunca. Sí es un dolor muy profundo, es innegable, pero tenemos que crear estrategias. Para esta madre aún no finaliza el proceso legal. Ella continuará con los trámites necesarios para que el implicado en el abuso sexual sea sentenciado y pague lo que establece la ley por el delito cometido. Necesito ahondar y llegar un poco más allá. Y necesito asesorarme más y necesito llegar hasta el final. Porque es que el tocar a un niño al nivel que él llegó, aun cuando no hubo la defloración, es un delito. Por lo tanto, un delito tan grave como ese, no puede estar una persona en la calle cometiendo más delitos, porque es recurrente. Esto va a ser recurrente. Y hoy fue la hija, mi hija, pero no sabemos cuántos más, y eso es lo que tenemos que evitar, que sigan en la calle personas haciendo más daño. Las víctimas de violencia sexual no solo necesitan que se haga justicia en sus casos, también es fundamental que se les brinde protección. Si usted es víctima de una situación como esta, recuerde que no está sola. Existen organizaciones que brindan la ayuda necesaria ante este tipo de delitos. En algunos casos, los niños, niñas o adolescentes no cuentan que han sido abusados. Esto puede ser por varios factores: amenazas de agresión física, temor de ser separados de sus familias o a que no se les crea. Según la médico forense Marisol González, es fundamental que los padres conversen con los niños sobre la sexualidad y los abusos desde una temprana edad. Los niños son como una cajita de Pandora y están en mundos diferentes. Hay padres que tienen tabúes, hay padres que son muy abiertos. Pero considero, pues, aunque no soy pediatra ni soy psicólogo, pero de acuerdo a mi trabajo me ha ayudado a tener esta visión, que los padres, a partir que el niño ya tiene conocimiento de cómo se llama, de qué color es tal cosa, ya deberían de inculcarle de una vez que esto no se toca, que acá no se toca y dime quién te toca.
y los niños se respetan. Hoy día existen varios proyectos educativos que tienen como finalidad llevar un mensaje de prevención a las comunidades para evitar que sucesos tan lamentables continúen ocurriendo. La Sociedad Venezolana de Medicina y Ciencia Forense ha tomado la iniciativa de elaborar proyectos educativos como Sename Educa, que tiene un abanico pues, de actividades donde podemos llegarle a la comunidad, a las escuelas, a las instituciones, a las mismas comunidades como tal. Se prepara el evento para abordar el tema de abuso infantil, que prácticamente es el más tocado, y violencia contra la mujer. ¿Cómo ayudar al niño? Siendo muy transparentes en el habla, siendo muy compasivos, sin que haya culpabilización. Tú te lo mereces, tú lo buscaste, mira cómo fuiste atrayente para este abusador o para esta abusadora. Entonces, tiene que ser un discurso bien consolador, pero al mismo tiempo que arrope, que acompañe y que oriente hacia acciones futuras, no solamente por lo que pasó, sino cómo nos preparamos para una reestructuración, para rehabilitar a ese niño o a esa niña que lo está necesitando. El abuso sexual no solamente ocurre en niños, las mujeres también son atacadas en contra de su voluntad. González nos explica cuál es el protocolo en el examen ginecológico que se realiza a menores y adultos. El procedimiento es el mismo. Debemos de ser minuciosos, observadores, tener tacto, visión de lo que estamos haciendo. Pero es un pan de cada día, es una seguidilla. En ocasiones, los agresores después del delito se encuentran libres, seguramente generando más daño, lo que causa inseguridad y miedo en sus víctimas. La injusticia logra en los individuos un sentimiento de vacío, de poca asistencia, y ver que el abusador está suelto o no se le ha puesto alguna pena, causa una gran vulnerabilidad, también no solamente por ella o por él, sino también por las personas futuras que pueden ser agredidas o pueden ser violentadas. Fue tanto el impacto, el dolor, la tragedia, porque esto es una tragedia familiar, que yo me hundí en mi dolor y yo hice todo solo. Y bueno, aquí estoy. Aun cuando hay una sentencia firme de 5 años ahora, que pasó es algo que no entiendo, porque dice 5 años de prisión. Pero entonces 5 años de prisión, pero es una medida cautelar. O sea, aquí esto está tan turbio que no, yo no me resigno. El llamado es a denunciar para evitar que estos agresores continúen haciendo daño. Además, debemos mantener una comunicación asertiva con los más pequeños de la casa. Hay personas madres que pueden estar siendo también maltratadas y viendo que sus hijos son abusados, pero por terror no denuncian. Entonces, les sugiero que denuncien, que no se queden callados. Buscar la información, orientarse con profesionales y cuidar siempre a nuestros niños, no descuidarlos en ningún momento, no confiarse. Yo les recomiendo a las personas que de verdad el procedimiento médico es muy fácil, tener ayuda en este caso es sumamente importante. No solamente hacemos la evaluación médico-forense, sino que a la víctima se le brinda la oportunidad de hacer un seguimiento con psicología o psiquiatría forense, se le solicita evaluaciones ginecológicas, hay muchas organizaciones encargadas de estos departamentos donde le hacen seguimiento a las víctimas para prevenir, después del hecho, prevenir como embarazos precoz, algunas enfermedades de transmisión sexual. Es importante hablar de eso. Esconderlo no lo evita, esconderlo lo promueve. El dolor y la desesperación de una madre tras el sufrimiento o abuso de un hijo es indescriptible. Es sin lugar a dudas el mayor motivo para buscar incansablemente que su caso no quede impune. Vamos a documentarnos, vamos a buscar información de la conducta de esta gente para que no siga pasando, y si sigue pasando, por lo menos que se pueda hacer justicia. Porque es muy duro. Tú te ríes y caminas y haces todo y estás tranquila, pero cuando te recuerdas y cuando tienes que abordarlo, tragas grueso. Pero no hay voy. Y yo sé que allá arriba hay un Dios que va a hacer que la justicia se dé de la mejor manera posible.
La presidenta de Tinta Violeta, Daniela Hinojosa, dejó todos los puntos de contacto de la organización para que cualquier persona que sea víctima de abusos los pueda localizar. @ en Tinta Violeta es nuestro Twitter. Tenemos @ en Tinta Violeta también es el Instagram y la página de Tinta en Facebook, que es Tinta Violeta, y también tenemos nuestra página web, que es entintavioleta.com.be. El 0412-692-4073, 0412-692-4804, 0412-692-4062 y 0412-692-4020, que es el que más me gusta, más fácil. Y por ahí te puedes contactar a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de mensajes de texto y a través de llamadas. La violencia sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud como actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. Es una agresión a la dignidad, a la vida e integridad, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes, las cuales son las más afectadas por esta forma de violencia en la que la sexualidad es empleada como medio para ejercer poder. Para responder a nuestras interrogantes y las de nuestros televidentes, le damos la bienvenida a la abogada y especialista en ciencias penales y criminológicas, Norma Sigala. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Puede tomar asiento. Doctora, quisiéramos empezar con usted preguntándole por una duda desde el punto de vista legal. ¿Cuál es la sanción que aplica para un delito de abuso sexual con respecto o en diferencia con el tema de los actos lascivos? Sí, se trata de dos delitos diferentes. Delitos que vale la pena acotar rápidamente que en Venezuela están tratados en 3 leyes diferentes, imagínense ustedes. Tenemos una ley de violencia contra la mujer que trata el delito de violencia sexual. Tenemos la LOPNA o la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que habla de abuso sexual. Y tenemos también la misma conducta delictiva en el Código Penal venezolano. Lo importante, hecha esta acotación, es que en los 3 instrumentos normativos, la pena para el delito, llamémoslo abuso sexual, violación o violencia sexual, es bastante alta. Afortunadamente, aun y cuando nuestro Código Penal es muy antiguo, como les dije, tiene una pena de 15 a 20 años. En cuanto a lo que sería el delito de actos lascivos, tenemos una pena en el Código Penal que al mismo tiempo muchas personas, entre ellas, muchos abogados, entre ellas yo, considero que también tienden a ser muy bajas. Y estamos hablando de hasta 6 meses en su límite mínimo y 2 años y medio en el límite máximo. Eso lo quería preguntar, sí, porque a veces nuestras leyes no son un poco blandengues. Hace falta que sean más contundentes las leyes venezolanas con este tipo de delitos. Les quiero comentar que particularmente, y hay muchas teorías al respecto, no necesariamente las penas son las que hacen que las personas no cometan un delito. ¿Okay? Las penas pueden ser fuertes y con la pena fuerte se busca intimidación para que todos los ciudadanos que debemos de cumplir con las leyes no incurramos en delitos. Sin embargo, está altamente estudiado que en países en los cuales las penas o las leyes no se aplican con sus consecuencias, no importa si le pones 15 años, le pones 20 o le pones 30, normalmente no va a incidir porque además lo que es la génesis del delito depende de muchas cosas más profundas que lo que yo les puedo contar hoy. Desde el punto de vista inclusive de criminología, antecedentes, genética, tantas cosas por las cuales una persona puede decidir consciente y voluntariamente cometer un delito. Sí. Doctora, hemos visto en este caso, en el tema de lo que es el abuso sexual, con los expertos, con médicos forenses, que es muy importante las evidencias. ¿Qué pasa si hay un agresor, en este caso un abusador sexual, pero no es condenado o pues no lo pueden privar de libertad porque no existen las pruebas, las evidencias? ¿Qué debe hacer la víctima entonces? Wow, es una pregunta muy difícil porque me estás hablando de la persona que es víctima de un delito, de este tipo de delitos sexuales, y no consigue la justicia a través de lo que sería
el encarcelamiento, porque eso es lo que se busca. El marco legal, diríamos. Sí, dentro del marco legal venezolano, y en este tipo de delitos, pues eso es lo que se busca. Porque fíjense ustedes, sin ser muy profunda, lo que sí quiero que quede claro es que en este tipo de delitos muchas veces las pruebas no son tan contundentes porque, por ejemplo, en el caso de violencia contra la mujer, el dicho de la mujer vale mucho. El dicho del niño vale mucho, un examen psicológico vale mucho y el agresor puede negar rotundamente y su defensa decir que él no cometió el delito. Y sin embargo, a través de otro tipo de pruebas más científicas, podemos llegar a la conclusión de que así fue y así sucedió. Es tan difícil. Yo quiero referir un caso que conocí hace poco, que tiene que ver con este tema de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Y hacia ahí va esta pregunta que le quiero relatar. En situaciones donde existe un falso señalamiento, una falsa acusación de abusar sexualmente de un menor de edad, y lo hacen por venganza, por querer generar un conflicto para apartar a ese niño de esa familia, ¿qué puede hacer? Y se lo digo porque conocí un caso donde un joven de 18 años lo acusaron de haber abusado de un niño de 9 años y no hubo ningún tipo de elemento de interés que lo incriminara. Incluso el propio niño, con exámenes forenses, con todo, determinó que nunca hubo un abuso ni un acercamiento. ¿Qué hace una persona en ese caso? ¿Y aún así ese muchacho fue condenado? No. Okay. Lo detuvieron ciertos días durante el proceso de investigación. Estuvo en proceso. ¿Qué hicieron los funcionarios? Le recomendaron a la familia que se alejara, que se fuera. Pero a eso me refiero. ¿Qué hace ahora él? Porque él pasa de ser acusado a ser víctima y su círculo de vida le cambia por completo. Completamente. Existe el estigma del cual él probablemente no va a poder escapar por haber sido procesado, porque de acuerdo con tu pregunta entiendo que estuvimos en un proceso. Y divulgado en redes, doctora, la foto del muchacho señalado. Es muy grande el perjuicio que se le causa a una persona que no es culpable de un delito y es procesado. Lo que me tranquiliza es que en el caso del cual tú me hablas y que conoces, esta persona no fue condenada, por lo tanto no hubo la injusticia máxima. Sin embargo, en el camino que puede hacer él, este caso debe haber empezado a través de una denuncia. Y toda persona que es señalada a través de una denuncia o de una acusación, en caso de que el sistema de justicia penal determine que no es culpable, tiene acción, vamos a llamarlo, se los voy a comentar de manera muy coloquial, acción de regreso, para que todo el mundo lo pueda entender, en contra de esa persona que denunció falsa o maliciosamente. Esas dos palabras son muy importantes. Doctora Sigala, en nuestro espacio, Contacto Directo, leemos los comentarios que nos hacen llegar nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Instagram, @rostrosdlc. Y vamos a leerle la primera pregunta que seleccionamos junto con nuestra producción. Este mensaje dice así: en varias oportunidades mi pareja me ha obligado a tener intimidad con él. Me asusta porque se pone muy violento. Aunque sea mi esposo, ¿tiene validez una denuncia? ¿Cuenta esto como un delito? ¿Como un abuso? Total y absolutamente la respuesta es sí. Depende de las circunstancias, la pregunta es bastante genérica, pero ella dice que el esposo la intimida. Entonces fíjense ustedes que dentro de la violencia, en el caso de violencia contra la mujer, podemos tener una presunción de violencia sexual con esta persona que pregunta, pero lo que para mí está clarísimo cuando ella dice sentirse intimidada es que hay una violencia psicológica y quizás constante, que se materializa y que muchas veces se acepta, y en nuestro país ocurre mucho, que se acepta porque es que él es mi marido, porque él es mi concubino, porque él es mi esposo, porque él es la persona que me mantiene a mí y a mi círculo familiar. Entonces yo siento que yo debo de soportar ese tipo de cosas y no debe de ser así. No importa si estás siendo abusada física o sexualmente por tu esposo, igualmente, aunque él sea tu esposo, está cometiendo delito. Mira este otro mensaje. Mi mejor amiga fue abusada sexualmente cuando llegaba a su trabajo. Después de 2 meses, apenas es que lo está contando porque le teme a su agresor. ¿Puede denunciar ahora o ya tiene sentido que lo haga? O ya no tiene sentido que lo haga. Por lo que entiendo, está dentro de su círculo laboral. Dentro de su círculo laboral. Definitivamente sí tiene sentido que lo haga. No solamente tiene sentido, sino que ella tendrá que tomar la decisión de si busca a través del proceso penal pues una resolución a esta situación tan terrible.
Han pasado 2 meses y yo sé por dónde viene la pregunta. La pregunta viene desde el punto de vista de las trazas o rastros que deja un delito de tipo sexual. Evidentemente, habiendo transcurrido no solamente 2 meses, muchísimo menos tiempo, se pierde la evidencia física. Yo le preguntaría a ella, por ejemplo, si ella tiene algún tipo de mensajes telefónicos o por email que quizás puedan llevarnos a nosotros, dentro de esa libre convicción del juez, a por lo menos dar pie a que se sepa que ella venía siendo de alguna manera acosada, intimidada, o si fue algo fortuito. Es un tema bastante extenso, doctora, estamos muy agradecidos que nos haya acompañado, pero no queremos finalizar sin que comparta con nosotros, con nuestros televidentes, sus puntos de contacto en redes sociales para que puedan tener comunicación con usted, y también un mensaje que quiera brindarles a las familias o a los grupos familiares que han tenido el delito del abuso sexual en su entorno. Sí. Tanto como una red social, pues no, la tengo muy personal, no como abogado. A través de LinkedIn puedo ser ubicada, mi nombre es Norma Sillala, como suena, y mi número de celular lo puedo proporcionar, 0414-327-3733, y me especializo en materia penal amplia, no solamente en este tipo de delitos. Lo que yo quisiera transmitir es que no tengan miedo. Tú utilizaste la palabra miedo varias veces durante estos minutos, y no tengan miedo, siéntanse apoyados por una legislación que además les quiero contar que es excelente. Lo único que yo critico al respecto de esta excelente legislación es que al tenerla dispersa en 3 instrumentos normativos distintos, muchas veces hay pie a la confusión hasta de abogados inclusive, ¿ok? Si hubiese ese engranamiento de todo esto en una sola ley sería maravilloso, pero eso es harina de otro costal. Lo que quiero decir es que nuestras leyes son excelentes, son top en América Latina, sobre todo en violencia contra la mujer. Pues confíen un poco, acudan a donde tienen que acudir para ser ayudadas en relación con toda esta situación de ciclo de violencia para ellas o para sus hijos. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, no sin antes siempre agradecer la fiel sintonía que ustedes nos brindan cada martes. Es importante recordar que pueden hacer llegar todos sus mensajes y comentarios a la cuenta de Instagram de nuestro programa, @rostrosdlc. Y además recuerden que tenemos a su disposición nuestro correo electrónico, rostrosdelcrimen@gmail.com, donde recibimos todo tipo de casos y denuncias e inquietudes. Mi cuenta en redes sociales, en Twitter, @David Ramírez, y en Instagram, @SoyDavidRamírez. Las mías son Angélica Reporter en Instagram y Angélica Report en Twitter. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.